Soy Heather, tengo 32 años y el mes pasado toda mi familia decidió que no valía la pena tenerme cerca. Mis padres mandaron un mensaje en el grupo familiar diciendo: creemos que es mejor que te alejes por ahora. Mi tía reaccionó con un pulgar arriba. Yo respondí: entendido, lo respetaré y me alejaré también del fondo familiar. Esa noche cerré mi contribución. A las 2:15 de la mañana mi teléfono empezó a vibrar. Para el amanecer tenía 89 llamadas perdidas. Mi papá dejó un mensaje de voz. ¿Qué pasó? El banco bloqueó todo. Yo solo respondí: estoy honrando su decisión. On mistake. Eso fue antes de que se dieran cuenta de todo lo demás que tenía. Antes de continuar, déjenme saber en los comentarios de dónde me están viendo. Y no olviden dar like y suscribirse si les gustan las historias sobre familias que aprenden lecciones duras sobre el aprecio. Los Mendoza no eran cualquier familia de la Ciudad de México. Éramos los Mendoza, un nombre que pesaba en los círculos financieros de todo el centro del país. Nuestro negocio familiar, Asesoría Financiera Mendoza, llevaba 3 generaciones operando, empezando con mi abuelo que lo construyó de la nada durante el boom económico de la posguerra. Crecí viendo a mi padre, Roberto Mendoza, expandir lo que mi abuelo había creado. Nuestra casa de 5 recámaras en Polanco estaba llena de trofeos de éxito, arte caro, muebles importados y fotos enmarcadas de mis padres con varios políticos y famosos. Mi madre, Diana, era la esposa corporativa perfecta que organizaba cenas donde se cerraban tratos de millones sobre su famoso pay de manzana. Desde chiquita mostré un talento para los números que sorprendió a todos. Mientras mis primos jugaban con juguetes, yo estaba fascinada con los reportes de la bolsa que mi padre dejaba tirados por la casa. A los 10 años ya hacía preguntas sofisticadas sobre tendencias del mercado que a veces ni mi padre podía contestar. Esto creó una dinámica incómoda que me seguiría hasta la adultez. A pesar de graduarme como la mejor de mi clase en el ITAM, con una doble licenciatura en finanzas y economía, mi familia todavía me veía como la niñita que necesitaba guía. Cuando me uní a Asesoría Financiera Mendoza a los 24, mi padre me puso bajo la supervisión de mi primo Jacobo, que apenas había pasado sus clases de administración en una universidad estatal. Tienes que entender cómo hacemos las cosas en el mundo real, explicó mi padre, dándome una palmada condescendiente en el hombro. Jacobo ha estado aquí más tiempo. Jacobo había estado ahí exactamente 7 meses más. En los siguientes 8 años me convertí en silencio en el activo más valioso de la firma. Mis estrategias de inversión consistentemente superaban los promedios del mercado por 7 a 9%, cuando el estándar de la industria celebraba ganancias del 2%. Los clientes me pedían específicamente, aunque mi padre a menudo se llevaba el crédito por el rendimiento de mi equipo en las juntas de consejo. El fondo familiar era una entidad separada del negocio, un pozo de $12 millones al que los miembros de la familia contribuían y usaban para todo, desde nuevos ventures de negocios hasta casas de vacaciones. Mi contribución personal había crecido a $4.2 millones a lo largo de los años, casi el 35% del total. Lo que nadie en mi familia sabía era que yo había estado construyendo mi propio portafolio de inversiones separado desde la universidad. Mientras ellos vacacionaban en Valle de Bravo cada verano, yo estaba en reuniones con fundadores de startups, inversionistas ángeles. Mientras ellos compraban autos de lujo, yo compraba participaciones minoritarias en compañías de tecnología emergentes. En la cena de Navidad pasada, mi tío Guillermo hizo un brindis por el negocio familiar Mendoza, donde todos jalamos parejo y compartimos las recompensas por igual. Todos aplaudieron a pesar de que mi división había generado el 62% de las ganancias de la compañía ese trimestre. Yo sonreí y levanté mi copa mientras mentalmente anotaba acelerar mi estrategia de salida. Las reuniones familiares eran una tradición mensual que se hacían en la sala de conferencias con paneles de caoba de nuestra oficina en el centro. Yo presentaba análisis detallados y proyecciones de crecimiento, solo para que mi tío Ricardo interrumpiera con comentarios como: «Eso es muy técnico, pero ¿qué piensa tu padre?».
Mi madre a menudo me llevaba aparte después con consejos bien intencionados pero infantilizantes. Mija, a los hombres no les gustan las mujeres que suenan demasiado listas. Tienes que dejar que tu padre y tío se sientan importantes. Mi tía Patricia, la hermana de mi padre y la que había dado el pulgar arriba a mi exclusión, nunca había trabajado un día en el negocio, pero estaba en el consejo y recibía la misma parte de ganancias que los que chambeábamos 60 horas a la semana. Tenía un talento para llevarse el crédito de ideas ajenas, especialmente las mías. ¿Recuerdan cuando Heather mencionó mercados internacionales? He estado pensando que deberíamos expandirnos a Europa, anunció una vez en una reunión 3 semanas después de que ya había presentado un plan detallado de expansión europea que había sido pospuesto para consideración futura. Mi prima Amanda era la única miembro de la familia que parecía reconocer lo que estaba pasando. En un almuerzo un día me confió: me hacen lo mismo, pero peor porque no tengo tus habilidades financieras para hacerles dinero. Solo quieren que me case con alguien útil para el negocio. A pesar de todo esto, seguí leal. Creía que eventualmente mis contribuciones serían reconocidas y respetadas. Seguí vertiendo mis talentos en hacer crecer la riqueza familiar, mientras en silencio construía mi propia red de seguridad. Para mi cumpleaños 32, mis inversiones personales habían crecido en silencio a $17 millones, un hecho que guardé completamente para mí. Compré una hermosa casa en Lomas de Chapultepec bajo una S de RL en lugar de mi nombre y renové la oficina en casa con tecnología de punta. Contraté un equipo pequeño y leal que trabajaba directamente para mí, separado del negocio familiar, todos bajo estrictos acuerdos de confidencialidad. Aseguré patentes para varios algoritmos financieros que desarrollé en mi tiempo libre los fines de semana. Nunca presumí mi éxito. Manejo un auto modesto, vivo muy por debajo de mis posibilidades y seguí presentándome todos los días en Asesoría Financiera Mendoza, para hacer dinero para gente que no me apreciaba. Algunos lo llamarían paciencia estratégica, otros lo llamarían evitación de conflictos. De cualquier modo, estaba a punto de cambiar. La reunión de planeación trimestral del mes pasado empezó como cualquier otra. Toda la familia extendida se reunió en nuestra sala de conferencias con mi padre a la cabecera de la mesa. Yo había preparado una presentación completa sobre una nueva estrategia de inversión que podía potencialmente aumentar los rendimientos de nuestros clientes de alto patrimonio en un 12%. Mientras distribuía mis reportes cuidadosamente preparados, mi primo Jacobo entró 15 minutos tarde, trayendo nada más que una taza de café y su teléfono. «Perdón por el retraso», anunció, sin sonar arrepentido en lo más mínimo. Acababa de terminar una llamada con la cuenta Donovan. La cuenta Donovan era en realidad mi cliente, pero yo le había pedido a Jacobo que participara en una llamada preliminar mientras yo terminaba el trabajo en estas proyecciones trimestrales. Mi padre sonrió. «No hay problema, hijo. Las relaciones con clientes siempre van primero». ¿Por qué no nos cuenta cómo va eso antes de que Heather empiece con todos sus números? Así, nada más. Los primeros 20 minutos de la reunión se dedicaron a que Jacobo se llevara el crédito por mis 6 meses de trabajo con los Donovan. Me senté en silencio, viendo a los miembros de la familia asentir aprobatoriamente, mientras Jacobo mal representaba aspectos clave de la estrategia que yo había desarrollado. Cuando finalmente fue mi turno de presentar, apenas había pasado mi segunda diapositiva cuando el tío Ricardo carraspeó. «Todo esto parece innecesariamente complicado», dijo, sin molestarse en ocultar su tono despectivo. «Nuestros clientes confían en el nombre Mendoza porque mantenemos las cosas simples y confiables». Mi tía Patricia asintió vigorosamente. «Exacto. Todos esos algoritmos y estrategias técnicas solo confunden a la gente». Respiré profundo. De hecho, nuestras encuestas a clientes indican que vienen específicamente a nosotros por enfoques más sofisticados. El mercado ha cambiado. Y si no nos adaptamos, empezaremos a perder cuentas con firmas que están adoptando estas nuevas metodologías. Mi padre tamborileó su pluma en la mesa, una señal que había aprendido, que significaba que se estaba impacientando. Heather, la teoría es una cosa, pero aquí lidiamos con realidades prácticas. Esto no es teoría,
respondí, tratando de mantener mi voz pareja. Ya implementé este enfoque con el portafolio Westfield como caso de prueba. Han visto un retorno del 14% en solo un trimestre. Hubo un momento de silencio sorprendido antes de que mi padre respondiera. Implementaste esto sin autorización. Así no hacemos las cosas aquí. Sentí calor subiendo a mis mejillas. Lo discutí contigo el mes pasado. Dijiste que hiciera lo que pensara mejor con la cuenta Westfield, ya que estaba rindiendo por debajo. Ni ciertamente no autoricé un overhaul completo de estrategia, replicó, aunque ambos sabíamos que apenas había escuchado durante esa conversación, distraído por un torneo de golf en la televisión de la oficina. Jacobo intervino. Tengo un enfoque más simple que podríamos considerar. No tenía nada preparado, ni diapositivas, ni datos, ni siquiera un bloc de notas. Sin embargo, por los siguientes 30 minutos, la familia escuchó atentamente mientras él esencialmente repaquetaba ideas que yo había presentado el año pasado, con componentes clave faltantes que en realidad las harían funcionar. Eso es el tipo de pensamiento directo que los clientes esperan del nombre Mendoza, dijo mi padre orgullosamente cuando Jacobo terminó. Desarrollemos el enfoque de Jacobo para el próximo trimestre. Después de la reunión, traté de hablar con mi padre en privado en su oficina. Papá, me preocupa la dirección que estamos tomando. La estrategia que propuso Jacobo tiene brechas significativas que podrían exponer a los clientes a riesgos innecesarios. Mi padre estaba checando resultados deportivos en su teléfono. Ger, estás demasiado metida en los detalles. Este negocio se construyó en relaciones e instinto, no solo números y gráficas. Pero los números y gráficas son lo que nos mantienen cumpliendo con regulaciones. Y en realidad haciendo crecer la riqueza de los clientes. Señalé que finalmente levantó la vista. ¿Sabes cuál es tu problema? Nunca has confiado en la forma familiar de hacer las cosas, siempre pensando que tu título fancy te hace más lista que todos los demás. Me quedé atónita. Eso no es verdad. He dedicado toda mi carrera a este negocio familiar. Y lo apreciamos, mija, pero a veces necesitas recordar que todavía estás aprendiendo cómo funcionan las cosas en el mundo real. Yo tenía 32 años, manejando más de 300 millones en activos de clientes, con un historial que había ayudado a duplicar el valor de la firma en 8 años. Y todavía estaba aprendiendo. Mientras salía de su oficina, escuché a mi tía Patricia hablando con mi tío en la sala de descanso. Las presentaciones de Heather me dan jaqueca, decía. Todos esos gráficos y palabras grandes como si estuviera tratando de hacer que el resto nos sintamos tontos. Roberto necesita controlarla. Mi tío estuvo de acuerdo. La chica no entiende nuestra cultura, nunca lo ha hecho. Me alejé en silencio, una realización fría asentándose en mi estómago. Regresé a mi oficina y cerré la puerta, sentándome en silencio mientras procesaba lo que acababa de oír. Por primera vez, me permití aceptar lo que parte de mí siempre había sabido que nunca sería plenamente respetada en el negocio familiar. No importaba lo que contribuyera. Esa tarde, en lugar de unirme a la familia para nuestra cena usual después de la reunión, fui a mi casa, en Lomas de Chapultepec, y empecé a revisar mis asuntos personales. Confirmé que todos mis tratos de negocio independientes estaban propiamente separados de los activos familiares. Verifiqué que mis patentes y propiedad intelectual estaban seguras solo en mi nombre. Revisé contratos de clientes para confirmar cuáles relaciones estaban legalmente atadas a mí personalmente en lugar de la firma. No estaba planeando nada específico aún, pero algo había cambiado, y sabía que necesitaba estar preparada. La siguiente semana trajo más desaires y despidos sutiles. En una reunión con clientes, mi padre interrumpió mi explicación de una estrategia fiscal para traducirla al español simple, esencialmente simplificando mi consejo al punto de inexactitud. En una sesión de entrenamiento al staff, Jacobo presentó uno de mis modelos de evaluación de riesgos como su propia creación. Mi tía accidentalmente me dejó fuera de la cadena de emails para una discusión importante del negocio familiar. Luego vino la gota que derramó el vaso. Llegué temprano a la oficina el martes para preparar una reunión con nuestro cliente más grande, solo para encontrar que la reunión había sido adelantada y ya estaba en progreso.
A través de las paredes de vidrio de la sala de conferencias pude ver a mi padre, Jacobo y 2 otros miembros de la familia sentados con clientes con los que yo había trabajado por años. Me quedé congelada en el pasillo viendo cómo mostraban al cliente diapositivas de presentación que yo había creado. Mientras el cliente asentía aprobatoriamente, mi padre y Jacobo intercambiaron miradas congratulatorias. Más tarde ese día, descubrí que también habían programado un retiro de planeación estratégica para el fin de semana siguiente en la casa de Labo de mi tío. Todos en el equipo de liderazgo familiar estaban invitados, excepto yo. Esa noche me senté en mi oficina en casa hasta tarde, mirando la pantalla de mi computadora, pero sin verla realmente. Años de recuerdos ciclaban por mi mente todas las veces que mis ideas habían sido desechadas solo para ser celebradas cuando las presentaba alguien más. Todas las horas extras que había trabajado para probar mi valor. Todo el crecimiento que había creado para una familia que nunca me vería como igual. «Basta», susurré al cuarto vacío. Lo que pasara después, sabía que estaba harta de ser subvaluada y pasada por alto. 3 días después, el viernes por la tarde, mi teléfono vibró con una notificación del grupo de WhatsApp familiar. Mi padre había creado este grupo 2 años antes como una forma más eficiente de comunicar sobre asuntos de negocio, aunque mayormente se había convertido en un lugar para compartir scores de golf y fotos de vacaciones. Y el mensaje de mi padre decía: después de considerable discusión entre los miembros senior de la familia, creemos que sería mejor si Heather se aleja del manejo de clientes por ahora. Apreciamos su trabajo de fondo, pero retroalimentación reciente sugiere que los clientes responden mejor a nuestro enfoque tradicional. Esto no es permanente, solo una oportunidad para realinearse con la forma Mendoza de hacer las cosas. Miré la pantalla viendo cómo empezaban a llegar respuestas. Mi tío Ricardo completamente de acuerdo, movida inteligente. Tía Patricia, amén. Primo Jacobo feliz de tomar sus cuentas en la transición. Mi madre, solo queremos lo mejor para todos. 2 otros primos agregaron sus propias respuestas afirmativas. Nadie objetó, nadie siquiera preguntó qué retroalimentación de clientes se referían, lo cual era revelador ya que yo manejaba nuestras encuestas de satisfacción de clientes y sabía que nuestros números eran excelentes. Sentí una extraña sensación de calma mientras veía esto desenvolverse. Después de años tratando de probar mi valor, después de todo el ingreso que había generado, después de todo el crecimiento que había creado para ellos, esto era a lo que se reducía. Un texto grupal quitándome de mi rol sin siquiera la cortesía de una conversación privada primero. Esperé exactamente 17 minutos antes de responder, durante los cuales varios mensajes más de apoyo aparecieron de varios miembros de la familia, incluyendo algunos que previamente habían clamado estar de mi lado durante desacuerdos en la oficina. Finalmente, escribí: entendido, respetaré esa decisión y me alejaré también del fondo familiar. Les deseo éxito continuo, corto, profesional y conteniendo una bomba que aún no entendían. Puse mi teléfono en silencio y lo coloqué boca abajo en mi escritorio. Luego abrí mi laptop y entré al portal bancario de nuestro fondo familiar. Como contribuyente mayor y una de las administradoras del fondo, tenía acceso completo a la cuenta. El proceso fue sorprendentemente simple. Unos clics para iniciar el retiro de toda mi contribución. $4.2 millones, más la porción precisa de crecimiento atribuible a mis inversiones dentro del fondo, que agregaba otros 1.7 millones. El sistema preguntó si estaba segura. Sí lo estaba. Luego mandé un email formal a nuestro abogado familiar documentando mi retiro del fondo, citando la sección del acuerdo familiar que permitía a contribuyentes mayores salir con notificación adecuada. Me copié a mí misma en una cuenta de email separada para registros. El fondo familiar siempre había operado con un requisito de liquidez, manteniendo al menos el 50% de los activos en cuentas fácilmente accesibles para permitir despliegue rápido cuando surgieran oportunidades. Esto significaba que mi retiro no rebotaría por activos líquidos insuficientes, pero inmediatamente y dramáticamente alteraría la estructura y capacidad del fondo.
Nuestras alertas bancarias estaban configuradas para notificar a todos los administradores de cualquier transacción sobre $50.000. Contaba con el hecho de que la mayoría de los miembros de la familia, disfrutando su viernes por la noche, no checarían esas notificaciones hasta mucho después. Con eso hecho, mandé otro email a mi equipo privado informándoles de cambios próximos y programando una reunión para el lunes por la mañana. Luego fui a mi caja fuerte en casa y saqué todos los documentos clave que había organizado cuidadosamente a lo largo de los años. Copias de patentes, contratos de clientes con cláusulas de servicio personal, documentación de mis entidades de negocio independientes y evidencia de cuáles estrategias de inversión eran legalmente mías en lugar de la firma. Me preparé una taza de té y me senté en mi sala mirando el skyline en la Ciudad de México mientras caía el atardecer sobre la ciudad. Parte de mí sentía un pinchazo de tristeza por el puente que estaba quemando. Estos eran, después de todo, la gente con la que había crecido, trabajado al lado y tratado de complacer toda mi vida. Pero una parte más fuerte de mí sentía algo más. Liberación. La necesidad constante de probarme, de tragar desaires, de ver a gente menos calificada llevarse el crédito por mi trabajo, se había acabado. Lo que pasara después ya no sería la hija pasada por alto tratando de ganar un asiento en una mesa diseñada para excluirme. Mi teléfono empezó a vibrar alrededor de las 7:30 de la tarde. Lo miré una vez para ver varias notificaciones de WhatsApp y textos de varios miembros de la familia, pero no los leí. En cambio, prendí una película que había querido ver, pedí mi comida favorita a domicilio y me di permiso de disfrutar mi viernes por la noche. A las 10:47 de la noche exactamente, mi teléfono sonó con el ringtone específico de mi padre. Lo dejé ir a buzón de voz. Llamó de nuevo inmediatamente y otra vez. En la cuarta llamada apagué mi teléfono completamente. Dormí sorprendentemente bien esa noche. Cuando prendí mi teléfono de nuevo a las 7 de la mañana del sábado, tuve que esperar varios minutos para que todas las notificaciones terminaran de cargar. 64 llamadas perdidas, 127 mensajes de texto, 43 mensajes de WhatsApp, 17 mensajes de voz. Me preparé café antes de escuchar cualquiera. El primero, de las 10:48 de la noche. Heather, soy papá. Llámame inmediatamente sobre esta transferencia del fondo. Discharged, debe haber algún error. El segundo, de las 11:10 de la noche. Heather, esto es completamente inaceptable. Cualquiera que sea el punto que estás tratando de hacer, esta no es la forma. Llámame ahora. Los mensajes se volvieron cada vez más urgentes durante la noche. Para el mensaje de voz de las 2:15 de la mañana. La voz de mi padre había perdido la ira y tenía pánico puro. ¿Qué pasó? El banco ha bloqueado todo. El fondo está completamente congelado por actividad sospechosa. Necesitas llamarme ahora mismo. El más reciente, de las 6:30 de la mañana, era diferente. La voz de mi padre era más baja, con un tono que raramente había oído de él. Incertidumbre. Heather, no entiendo qué está pasando. Cualquiera que hayamos hecho para molestarte, esto parece extremo. Todo el fondo familiar está bloqueado. El banco necesita tu verificación para descongelar las cuentas, ya que tú iniciaste la transacción. Por favor, llámame. Por favor. Terminé mi café, me duché y me vestí con mi outfit favorito. Un traje azul bien cortado que siempre me había dado confianza. Solo entonces mandé un solo mensaje de texto a mi padre. Estoy honrando su decisión. Me pidieron que me alejara y lo he hecho. He retirado mi contribución personal como se permite bajo la sección 7 del acuerdo del fondo familiar. El congelamiento del banco es procedimiento estándar para transacciones grandes y se resolverá una vez que completen su proceso de verificación. Ya sometí mi documentación a ellos. En segundos, mi teléfono sonó. Rechacé la llamada. Luego, mandé un texto más. Estaré disponible para discutir esto el lunes, a las 9 de la mañana, en mi oficina en casa. La dirección les ha sido enviada por email. Luego,
Apagué las notificaciones y me preparé para disfrutar mi fin de semana, sabiendo que al otro lado de la ciudad, mi familia apenas estaba empezando a darse cuenta de lo que había hecho, y que era solo el principio. Lo que no le dije a mi familia era que tenía una amiga en el banco, no de manera impropia, nada que violara regulaciones bancarias. Pero Sandra y yo habíamos ido juntas a la universidad, y ella ahora trabajaba como gerente senior en la institución que manejaba nuestro fondo familiar. No podía compartir información específica, pero sí me llamó el sábado por la tarde. Tu familia está armando un buen escándalo, dijo, con un toque de diversión en su voz. Tu padre ha estado al teléfono con 3 departamentos diferentes. Tu tío se apareció en persona y exigió hablar con el presidente del banco. Lo siento por eso, respondí. No lo sientas, dijo Sandra. Por lo que puedo ver, todo lo que hiciste fue completamente por las reglas. El congelamiento es solo protocolo estándar cuando un porcentaje significativo de un fondo grande se retira de repente. Es una medida antifraude. Lo sé, dije, y ya sometí toda la documentación mostrando que tengo derecho a esos fondos. Por eso debería resolverse para el lunes, confirmó ella, aunque dudo que eso los calme mientras tanto. No se equivocaba. A través de varias notificaciones que seguían apareciendo a pesar de mis esfuerzos por mutearlas, capté vistazos del meltdown familiar. Blackmail, mi teléfono se iluminaba con previews de snippets. Tío Ricardo, esto es sabotaje. Ella no puede. Solo tía Patricia. Siempre dije que era demasiado emocional para primo Jacobo. ¿Qué hay del trato Henderson que contábamos? Mi madre Heather. Mija, por favor, solo habla con nosotros. Podemos arreglar. Para el sábado por la noche el tono de los mensajes había empezado a cambiar de outrage a desesperación. La familia aparentemente había empezado a entender las implicaciones completas de mi retiro. El trato Henderson que mencionó Jacobo era un proyecto de bienes raíces comerciales de $20 millones que la familia había planeado invertir. El fondo habría proporcionado el enganche con financiamiento cubriendo el resto. Sin mi porción, ahora estaban significativamente cortos del efectivo requerido, y el congelamiento del banco significaba que no podían acceder siquiera a los fondos restantes, a tiempo para salvar el trato. 6 meses de trabajo y un potencial de 3 millones de ganancias se estaban evaporando. Mi prima Amanda fue la única que mandó un mensaje diferente. Bien por ti. Nunca apreciaron lo que traías a la mesa. ¿Quieres tomar un café la próxima semana? De hecho, sonreí con ese y mandé de vuelta un simple sí. El sábado por la noche trajo una nueva ola de llamadas y mensajes. Esta vez no era solo miembros de la familia. Clientes aparentemente habían empezado a oír rumores y estaban preocupados por sus cuentas. Mi padre había dado mi número de celular personal, sugiriendo que la gente me contactara directamente sobre el problema técnico temporal con algunas cuentas. Esto cruzaba una línea involucrando a clientes externos en una disputa familiar. Pasé 2 horas mandando reasurancias cuidadosamente redactadas a clientes aclarando que sus cuentas de inversión individuales eran completamente separadas del fondo familiar y totalmente no afectadas. También noté que estaría feliz de discutir sus portafolios directamente el lunes si tenían preocupaciones. Ni fui cuidadosa de no difamar el negocio familiar o dar indicación alguna del conflicto interno. Estas eran relaciones que había construido por años, y sin importar qué pasaba con mi familia mantenía mi ética profesional. Alrededor de la medianoche, nuestro abogado familiar, Jonathan, llamó. A diferencia de los otros, él estaba calmado y medido. Heather, he revisado tu documentación de retiro y todo parece estar en orden legalmente. Sin embargo, el timing y la manera de esta acción han creado desafíos significativos para las operaciones familiares. Lo entiendo, respondí. Pero como has confirmado, he actuado dentro de mis derechos. Pausó. Tu padre me ha pedido proponer una restauración inmediata de los fondos, con un rol de liderazgo renegociado para ti dentro de la compañía. Aprecio la oferta, dije, pero no estoy tomando decisiones ahora. Estoy feliz de discutir opciones el lunes por la mañana. Otra pausa. También ha mencionado la posibilidad de acción legal respecto a propiedad intelectual y relaciones con clientes.
Ahora fue mi turno de pausar. Esta era una amenaza débil, y Jonathan lo sabía. Todas mis patentes y estrategias propietarias están registradas en mi nombre personalmente, no de las compañías. En cuanto a relaciones con clientes, estoy segura de que has revisado los contratos y notado las cláusulas de servicio personal en muchos de ellos. Pero de nuevo, Mi tía Patricia, que había dado el pulgar arriba para empujarme fuera, ahora mandó un mensaje largo sobre cómo siempre había admirado mi acumen de negocios y sentía que necesitábamos apoyarnos mutuamente como mujeres en finanza. Tío Ricardo intentó un enfoque diferente, mandando un texto gruñón sugiriendo que estaba sobrereaccionando a una reestructuración de negocio estándar y necesitaba superar mis sentimientos heridos por el bien de la familia. Preparé para la reunión del lunes, organizando meticulosamente toda mi documentación y planeando mis puntos de conversación. No estaba interesada en venganza o drama, simplemente quería reconocimiento de mi valor y respeto por mis contribuciones. El domingo por la noche, mi sistema de seguridad en casa me alertó de alguien en mi puerta. A través de la cámara, vi a mi padre parado ahí, luciendo inusualmente desaliñado. Su camisa normalmente perfectamente planchada estaba arrugada, y parecía haber envejecido años en 2 días. Consideré no contestar, apegándome a mi timeline del lunes por la mañana, pero algo en su postura derrotada me movió. Abrí la puerta, pero no lo invité a pasar. «Heather», dijo su voz, «el trato Henderson se cae mañana a las 9 de la mañana si no tenemos los fondos. Son 3 millones por el drenaje». Lo miré fija. Eso suena como un problema de negocio que necesita una solución de negocio. ¿Qué significa eso?, preguntó. Significa que estoy dispuesta a ayudar si estamos hablando de negocio, no emociones familiares. 9 de la mañana mañana en mi oficina en casa, ¿cómo arreglado? Trae a quien quieras del liderazgo familiar. Parecía que quería decir más para empujar por una resolución inmediata, pero algo en mi expresión debió decirle que sería inútil. 9 de la mañana, confirmó. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso a su auto. Cerré la puerta y me recargué en ella, tomando una respiración profunda. Por quizás la primera vez en mi vida profesional, mi padre había venido a mí en necesidad en lugar de al revés. Mañana sería un nuevo tipo de reunión familiar, una donde yo ponía los términos. Dormí intranquila esa noche, despertando varias veces para checar el sistema de seguridad. Parte de mí preocupada de que más miembros de la familia pudieran aparecer, pero la casa permaneció quieta. Para las 6 de la mañana estaba levantada y preparando. Arreglé mi comedor como espacio de conferencia con copias de documentos relevantes en cada asiento. Preparé café y arreglé una charola de pan dulce, un toque profesional que también me dio algo normal en qué enfocarme. A las 8:30, mi sistema de seguridad me alertó de nuevo. Llegaron temprano. A través de la cámara, vi no solo a mi padre, sino también al tío Ricardo, tía Patricia, primo Jacobo y nuestro abogado Jonathan. La familia había traído su contingente completo de liderazgo. Bien. Estaba lista para todos ellos. A las 8:59 precisamente abrí mi puerta principal. Mi padre estaba al frente del grupo con los otros arreglados detrás de él como algún tipo de ejército de negocio familiar. Sus expresiones iban desde la determinación tensa de mi padre hasta la hostilidad mal ocultada de Jacobo, hasta el intento repentino de calidez de tía Patricia. «Pasen», dije simplemente haciéndome a un lado. Entraron en fila a mi casa, algunos mirando alrededor con sorpresa obvia a mi casa Tastefully Appointed en Lomas de Chapultepec. Nunca había invitado a la familia a mi espacio personal antes y podía verlos reasignando cosas mientras notaban el arte original y muebles de alta gama. «El comedor está arreglado para nuestra reunión», dirigí, llevándolos por el pasillo. Mientras tomaban asientos alrededor de mi mesa, permanecí de pie a la cabecera, una posición que mi padre típicamente ocupaba en reuniones familiares. Él lo notó inmediatamente
pero no dijo nada mientras tomaba una silla a mi derecha. ¿Café? Ofrecí manteniendo un dimino profesional. Unos cuantos murmullos de aceptación, y calmadamente serví tazas antes de tomar mi lugar a la cabecera de la mesa. El silencio se extendió por un momento antes de que mi padre carraspeara. Heather, estamos aquí para resolver esta situación rápidamente. El trato Henderson. Levanté mi mano, cortándolo un gesto que él había usado incontables veces conmigo. Antes de discutir tratos específicos, necesitamos abordar la situación mayor. He retirado mi contribución del fondo familiar como es mi derecho. El banco ha confirmado que la transacción es propia y el congelamiento debería levantarse para el mediodía hoy. Esto es ridículo, tío Ricardo explotó. Estás reteniendo a la familia como rehén, ¿por qué? Un ego herido porque sugerimos que tomes un rol diferente. Me volví hacia él con una calma que no sentía completamente. Esto no es sobre ego, tío Ricardo. Esto es sobre valor y respeto. Por 8 años he generado retornos consistentes por encima del promedio del mercado. Mi división ha traído el 62% a las ganancias de la compañía. Mis calificaciones de satisfacción de clientes son las más altas en la firma. Sin embargo, fui removida del manejo de clientes vía texto grupal, sin discusión basada en retroalimentación reclamada que no existe. Íbamos a discutirlo en detalle en el retiro. Tía Patricia intervino. Su voz, mija dulce, solo queríamos comunicar la decisión básica primero. El retiro al que no fui invitada. Señalé. Eso fue un descuido, dijo mi padre rápidamente. Jacobo resopló. Vamos, Heather, estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Entonces te hirieron los sentimientos. ¿Tenías que reventar un trato mayor por eso? Me volví a Jacobo, manteniendo mi compostura. No reventé nada. Simplemente retiré mi contribución personal que resultó ser un porcentaje mayor de lo que nadie anticipaba. Eso revela el problema real aquí. Todos han estado tomando mi contribución por dada, tanto financieramente como profesionalmente. Mi padre se inclinó hacia adelante. Cualesquiera errores que hayamos cometido, y admito que puede haber habido algunos, esta respuesta es desproporcionada. Has puesto un trato de 3 millones en jeopardy. Un trato que aparentemente no podía pasar sin mi dinero aún. No fui consultada noté. Jonathan, nuestro abogado, habló por primera vez. Quizás podamos enfocarnos en soluciones inmediatas primero, luego abordar las preocupaciones a largo plazo después. El deadline de Henderson es el asunto más sensible al tiempo. Asentí. Eso es razonable. Estoy preparada para transferir $5 millones al fondo familiar esta mañana, suficiente para cubrir el enganche de Henderson con un buffer. Todos empezaron a hablar a la vez, alivio evidente en sus voces, hasta que levanté mi mano de nuevo. Pero esto será estructurado como un préstamo de mis holdings personales al fondo familiar, con tasas de interés estándar del mercado y términos de repago específicos. Jonathan puede dibujar el papeleo inmediatamente. El alivio alrededor de la mesa vaciló. ¿Un préstamo?, preguntó mi padre. ¿Vas a cobrarle interés a tu propia familia? Esto es una transacción de negocio, respondí pareja. Que es, como siempre has insistido, que acerquemos las cosas en Asesoría Financiera Mendoza. Estoy ofreciendo financiamiento a tasa de mercado en notificación extremadamente corta para salvar un trato valioso. Cualquier otro prestamista cobraría tasas significativamente más altas dadas las restricciones de tiempo. Jonathan asintió reluctantemente. Tiene razón. Es en realidad una oferta bastante razonable bajo las circunstancias. La cara de mi tío se había vuelto un alarmante tono de rojo. Esto es extorsión. No, corregí. Esto es negociación. 3. La alternativa es dejar que el trato Henderson se caiga, lo cual no sirve a los intereses de nadie. Mi padre me estudió por un largo momento. Podía ver los cálculos pasando detrás de sus ojos, pesando orgullo contra practicidad, emoción contra negocio. Bien, dijo finalmente. Jonathan dibuja el acuerdo de préstamo. Pero Heather, después de esto esperamos que regreses a tu rol en la compañía y reinviertas en el fondo familiar. Podemos discutir una posición de liderazgo más apropiada para ti. Negué con la cabeza. Eso no está en la mesa hoy. El préstamo para el trato Henderson es un asunto separado. Mi involucramiento futuro con Asesoría Financiera Mendoza y el fondo familiar requerirá un acuerdo completamente nuevo. Tía Patricia se inclinó hacia mí, su voz bajando a lo que probablemente pensaba era un tono simpático. Heather, querida, entiendo que estás molesta.
Todos decimos y hacemos cosas en el calor del momento, pero somos familia. Sí, lo somos, acordé, y la familia debería tratarse con respeto. El mensaje grupal pidiéndome que me alejara dejó claro cuánto se valoran mis contribuciones. Eso fue mal manejado, admitió mi padre. Tomo responsabilidad por eso, pero seguramente podemos movernos más allá de un solo error de comunicación. No fue un error, dije quedito. Fue un síntoma de un patrón que ha existido por años. Subjected son desechadas hasta que alguien más las presenta. Mis logros son atribuidos a esfuerzo de equipo mientras otros son celebrados individualmente. Mi juicio profesional es cuestionado a pesar de resultados consistentes. Miré alrededor de la mesa encontrando los ojos de cada persona. He traído millones en ganancias a esta familia y a cambio he sido tratada como un pensamiento posterior. Eso termina hoy. El cuarto cayó en silencio mientras el impacto completo de mis palabras se hundía. Por primera vez, no me estaba echando para atrás o suavizando cosas. No estaba aceptando una palmada en la cabeza y una promesa de hacerlo mejor la próxima vez. Finalmente, Jacobo rompió el silencio con una risa despectiva. Está muy dramático, pero seamos realistas. Necesitas el nombre Mendoza y conexiones tanto como nosotros necesitamos tu crunch de números. ¿A dónde exactamente piensas que vas a ir? Esa era la apertura que había estado esperando. Sonreí a la pregunta de Jacobo. Eso nos trae al siguiente ítem en nuestra agenda. Presionó un botón en un pequeño control remoto, y la gran televisión en la pared del comedor se encendió con una presentación. La primera diapositiva mostraba un logo que había diseñado yo misma. Heather Mendoza Capital Management. He estado operando mi propia firma de inversión como entidad separada por los pasados 4 años, expliqué, avanzando a la siguiente diapositiva, que mostraba gráficos de crecimiento impresionantes. Mis clientes personales han disfrutado retornos promedio del 17%, comparado con el 9% en Asesoría Financiera Mendoza. Las expresiones shocked alrededor de la mesa me dieron una satisfacción que traté de no mostrar. «Eso no es posible», dijo mi padre. «Has estado trabajando tiempo completo en nuestra firma. ¿Cuándo hubieras tenido tiempo para correr otro negocio?» Tardes, fines de semana, los días de vacaciones que nunca tomé, respondí. Mientras todos los demás estaban en la casa del lago o en viajes europeos, yo estaba construyendo algo propio. La cara de tío Ricardo había pasado de rojo a casi morado. «Esto es una violación de tu contrato de empleo. No puedes competir con el negocio familiar». Deslicé un documento a través de la mesa a Jonathan. Mi contrato de empleo específicamente permite actividades de inversión personal mientras no soliciten directamente clientes de Asesoría Financiera Mendoza. He adherido a eso completamente. Jonathan esquimó el documento y dio un nodo reluctante. Técnicamente tiene razón. La cláusula estaba destinada a cubrir trading personal de acciones, pero está ampliamente worded. Avancé a la siguiente diapositiva mostrando una lista de patentes. También tengo 7 patentes para algoritmos financieros y sistemas de trading, todas registradas a mí personalmente, no Asesoría Financiera Mendoza. Esas fueron desarrolladas mientras trabajabas para nosotros, argumentó mi padre, aunque incertidumbre se había colado en su voz. Fueron desarrolladas en mi propio tiempo, usando mis propios recursos, corregí. He mantenido documentación meticulosa para establecer eso. Las patentes son legalmente mías. La siguiente diapositiva mostró una lista de clientes, una colección modesta pero impresionante de nombres, ninguno de los cuales eran clientes actuales de Asesoría Financiera Mendoza. He construido relaciones con 27 clientes de alto patrimonio completamente separados de nuestro negocio familiar. Continué. Sus activos combinados bajo mi manejo totalizan justo sobre $400 millones. Jacobo dejó salir un silbido bajo a pesar de sí mismo. Además, dije, moviéndome a otra diapositiva 17, clientes actuales de Asesoría Financiera Mendoza tienen acuerdos de servicio personal conmigo específicamente. Entregué copias de estos contratos a Jonathan. Estos acuerdos incluyen cláusulas diciendo que si dejo la firma, tienen la opción de transferir sus cuentas para seguirme. Jonathan revisó los documentos con creciente preocupación.
Estos son provisiones estándar de servicio personal. Muchos clientes de alta gama insisten en ellas para asegurar continuidad con su asesor preferido. Mi padre lució herido. ¿Cuántos de nuestros clientes tienen estos acuerdos? Clientes representando aproximadamente 230 millones en activos, respondí, pareja. El cuarto cayó en silencio de nuevo mientras todos procesaban las implicaciones. Nien solo había construido un negocio separado exitoso, sino que potencialmente podía llevarme una porción significativa de la base de clientes de Asesoría Financiera Mendoza si me iba. ¿Cuándo planeaste todo esto?, preguntó mi tía Su, falsa calidez completamente ida ahora. No lo planeé como estrategia contra la familia. Dije honestamente, empecé a construir mi negocio separado porque me di cuenta hace años que no importaba lo que contribuyera, nunca sería plenamente respetada en Asesoría Financiera Mendoza. Fue autopreservación, no sabotaje. Avancé a una diapositiva final mostrando una comparación entre el rendimiento de Asesoría Financiera Mendoza y los resultados de mi propia firma en los pasados 4 años. La diferencia era stark. No estoy compartiendo esto para herir a nadie, dije suavizando mi tono ligeramente. Lo estoy compartiendo para demostrar que he ganado el derecho a ser tomada en serio. No estoy pidiendo tratamiento especial. Estoy pidiendo el reconocimiento que mis resultados merecen. Mi padre miró la pantalla, luego de vuelta a mí. Por primera vez en mi vida profesional vi algo nuevo en sus ojos, respeto teñido con regret. ¿Qué quieres, Heather?, preguntó quedito. Primero, completamos el acuerdo de préstamo para el trato Henderson para abordar la necesidad inmediata, respondí. Segundo, tomo un mes de licencia de Asesoría Financiera Mendoza para dar tiempo a todos de considerar siguientes pasos. Tercero, nos reconvenimos en 30 días para discutir ya sea mi regreso bajo nuevos términos o mi salida formal y la transición de mis clientes. Miré alrededor de la mesa. Esos son mis términos no negociables. Jonathan habló. Desde una perspectiva legal, estas son peticiones razonables dadas las circunstancias. Aconsejaría aceptarlas. Tío Ricardo lució como si quisiera argumentar más, pero mi padre levantó una mano para silenciarlo, un gesto que había visto incontables veces en reuniones familiares, pero nunca dirigido a uno de los miembros senior. Aceptamos tus términos, dijo mi padre. Jonathan dibujará el acuerdo de préstamo inmediatamente y formalizará tu licencia de ausencia hoy. Jacobo empezó a protestar, pero mi padre lo cortó. Basta, Jacobo. La situación ha cambiado y necesitamos adaptarnos. Mientras Jonathan empezaba a draftar el documento de préstamo en su laptop, un silencio incómodo cayó sobre el cuarto. Podía haber varios miembros de la familia procesando la nueva realidad, una realidad donde yo tenía poder significativo que no habían sabido existía. Tía Patricia, siempre la veleta política, fue la primera en ajustar su enfoque. Heather, siempre he dicho que eres la mente financiera más talentosa en la familia. Espero ver qué rol podrías tomar cuando regreses. La insinceridad era casi cómica, pero simplemente asentí cortésmente. Dentro de 1 hora, el acuerdo de préstamo fue finalizado. Firmé el documento y la transferencia fue iniciada inmediatamente. El trato Henderson procedería, salvando a la familia de un fracaso embarazoso y costoso. Mientras todos se preparaban para irse, mi padre se quedó atrás. Cuando estuvimos solos, miró alrededor de mi casa con ojos nuevos, tomando el éxito que había construido independientemente. Te subestimé, dijo finalmente. Lo he estado haciendo toda tu vida, ¿verdad? No respondí directamente. La reunión familiar en 30 días será una oportunidad para un fresh start, de una forma u otra. Asintió, luciendo repentinamente más viejo y muy cansado. Por lo que vale, estoy orgulloso de ti, aunque no lo haya mostrado. Gracias, dije, y lo decía en serio, pero necesitaba ese reconocimiento años atrás, no después de que forcé tu mano. Asintió de nuevo, aceptando la verdad de mis palabras, luego se dio la vuelta para irse. En la puerta, pausó. Tu abuelo habría estado impresionado. Valoraba resultados y determinación por encima de todo lo demás.
Después de que todos se fueron, me senté sola en mi comedor, mirando los remanentes de la reunión. Tazas de café, papeles esparcidos, la tensión lingerín en el aire. Por años había imaginado una confrontación donde finalmente me paraba por mí misma, pero la realidad había sido tanto más clinical como más emocional de lo que había anticipado. No era ingenua suficiente para pensar que una reunión había resuelto todo. Los próximos 30 días serían un periodo crítico de ajuste para todos, yo incluida, pero por primera vez en mi vida profesional había negociado desde una posición de fuerza, en lugar de esperando reconocimiento que nunca venía. Lo que pasara después, las dinámicas habían sido permanentemente alteradas. Finalmente había reclamado mi propio valor, y nadie, ni siquiera mi padre, podía desestimarlo más. Los 30 días de mi licencia pasaron más rápido de lo esperado. Me enfoqué en mi negocio independiente trabajando con mi equipo pequeño para preparar para cualquier outcome de la reunión familiar próxima. Si necesitábamos absorber clientes transferidos de Asesoría Financiera Mendoza, teníamos sistemas en lugar. Si íbamos a crear algún arreglo híbrido nuevo con el negocio familiar, teníamos propuestas listas. También tomé tiempo para mí misma, haciendo caminatas en la Sierra Madre en fines de semana, teniendo cenas con amigos no familiares e incluso saliendo un poco, algo que había neglected mientras construía mi carrera paralela. Había una ligereza en mis días que había faltado por años, el peso de constantemente buscar aprobación levantado de mis hombros. Mi prima Amanda y yo nos encontramos para café varias veces. Lejos de las dinámicas familiares, compartió sus propias frustraciones y aspiraciones. Tenía un grado en arquitectura que nunca le habían permitido usar, ya que la familia la había empujado al departamento de marketing en Asesoría Financiera Mendoza. Verte pararte contra ellos me dio valor, me dijo durante una de nuestras conversaciones. He empezado a entrevistar con firmas de diseño. No le he dicho a nadie más aún. Tratarán de disuadirte, advertí. Sonrió. Lo sé, pero he visto lo que es posible ahora. Recibí updates ocasionales de Jonathan sobre el negocio familiar. El préstamo había salvado el trato Henderson, que procedía smoothly. Mi padre había implementado algunas de mis estrategias propuestas con resultados positivos tempranos. Varios miembros de la familia habían estado haciendo overtures a través de Jonathan, probando las aguas para la reunión próxima. Cuando el día finalmente llegó, elegí una ubicación neutral, un salón privado en un restaurante upscale en la Ciudad de México en lugar de ya sea mi casa o las oficinas familiares. Llegué temprano para asegurar que el setup fuera como quería, una mesa redonda en lugar de rectangular, eliminando la posición de cabecera que mi padre tradicionalmente ocupaba. Llegaron como grupo de nuevo, pero la energía era diferente, ida a la stance confrontacional de nuestra última reunión. Mi padre lideró con una confianza subdued. Tío Ricardo parecía resignado en lugar de enojado, y tía Patricia había abandonado su falsa calidez por neutralidad cuidadosa. Jacobo lucía incómodo pero controlado, y Jonathan mantenía su demeanor profesional. Dos adiciones nuevas me sorprendieron. Mi madre, que raramente atendía reuniones de negocio, y mi prima Amanda. Después de que todos estaban sentados y pleasantries intercambiadas, mi padre abrió la discusión. Heather, en el pasado mes hemos tenido tiempo para considerar la situación cuidadosamente. La familia y el negocio han beneficiado de tus contribuciones, en formas que fallamos en reconocer plenamente. Nos gustaría proponer un arreglo nuevo que creemos que reconoce tu valor, mientras preserva el legado familiar que todos nos importa. Asintió a Jonathan, quien distribuyó folders a todos en la mesa. Estamos proponiendo una reestructuración de Asesoría Financiera Mendoza. Mi padre continuó. La creación de una nueva división, Mendoza Capital Management, contigo como presidenta y CEO. Esta división tendría autonomía sobre estrategias de inversión y relaciones con clientes, con su propia estructura de sharing de ganancias separada del pool familiar tradicional. Abrí el folder y revisé la propuesta mientras hablaba. Los términos eran sorprendentemente favorables. Una stake de propiedad significativa, autoridad de toma de decisiones y compensación atada directamente a rendimiento. Adicionalmente,
dijo mi padre. Estamos proponiendo cambios a la estructura del fondo familiar. Cada contribuyente tendría derechos de voto proporcionales basados en su inversión, en lugar del sistema actual donde todos los miembros de la familia tienen igual say sin importar contribución. Esto era una concesión mayor, un reconocimiento directo del imbalance de poder que había existido. ¿Qué hay de mi negocio independiente existente?, pregunté. Estamos proponiendo una fusión, explicó Jonathan. Tus clientes y patentes serían incorporados a la nueva división con protecciones específicas para tus derechos de propiedad intelectual. Todos los acuerdos de servicio de clientes permanecerían intactos contigo como asesora primaria. Consideré la propuesta cuidadosamente. ¿Y liderazgo succession? Los mismos issues podrían surgir de nuevo en el futuro. Mi padre asintió. La reestructuración incluye un plan de sucesión basado en mérito para todas las divisiones. Posiciones de liderazgo serán determinadas por métricas de rendimiento y outcomes de clientes, no seniority o política familiar. Nie era una propuesta comprensiva abordando la mayoría de mis preocupaciones. La familia claramente había hecho trabajo serio durante mi ausencia. Necesitaré tiempo para revisar los detalles, dije. Por supuesto, acordó mi padre. No estamos esperando una decisión inmediata. Tío Ricardo, que había estado uncharacteristically quiet, habló. Quiero reconocer algo, Heather. He sido dismissive de tus enfoques porque no eran como hemos hecho tradicionalmente las cosas. Los resultados hablan por sí mismos, y estaba equivocado en resistir cambio que claramente beneficia a nuestros clientes. Viniendo de mi tío, esto era equivalente a mover montañas. Tía Patricia agregó, el negocio familiar necesita evolucionar. Tu generación trae perspectivas. Necesitamos abrazar, no resistir. Jacobo se movió incómodamente antes de agregar. He aprendido mucho revisando tus estrategias de clientes en el pasado mes. Hay una profundidad en tu enfoque que no había apreciado plenamente. Niega estas admisiones, mientras claramente difíciles para ellos, mostraban un shift significativo en la dinámica familiar. Mi madre alcanzó a través de la mesa y apretó mi mano brevemente, un gesto simple de apoyo que significaba más de lo que probablemente realizaba. Aprecio la disposición de todos a reconsiderar nuestra relación de trabajo, dije cuidadosamente. Revisaré la propuesta y responderé dentro de una semana. Mientras la reunión concluía, Amanda atrapó mi ojo con una pequeña sonrisa de encouragement. Cualquiera que decidiera, sabía que tenía al menos un miembro de la familia que entendía lo que este momento significaba. Los días que siguieron involucraron análisis cuidadoso de la propuesta con mi equipo y counsel legal independiente. Hubo negociaciones en términos específicos, clarificaciones de boundaries de autoridad y discusiones detalladas sobre la integración de mi negocio existente. Al final, acepté una versión modificada de la propuesta de la familia. La nueva división fue establecida. Mi negocio independiente fue merging y tomé un rol de liderazgo que reflejaba mis contribuciones. Mis inversiones personales regresaron al fondo familiar, pero bajo la nueva estructura de votación que aseguraba que mi voz sería proporcional a mi contribución. La transición no fue perfecta. Viejos hábitos ocasionalmente resurgían. Mi padre instintivamente tratando de override decisiones. Jacobo llevándose crédito en reuniones de clientes. Tía Patricia haciendo comentarios undermining sutiles. Pero ahora había estructuras en lugar para abordar estos issues. Y más importante, había probado mi disposición a irme si necesario. Undermining. En el siguiente año, Mendoza Capital Management outperformed cada otra división del negocio familiar. Nuevos clientes fueron atraídos por nuestros enfoques innovadores y clientes existentes beneficiados de retornos enhanced. Mi prima Amanda eventualmente se fue a perseguir su pasión arquitectónica con mi full support y una pequeña inversión de mí en su nueva firma de diseño. Dinámicas familiares cambiaron gradualmente. Mi padre y yo desarrollamos una nueva relación basada en respeto profesional mutuo en lugar de la dinámica padre-hijo que nos había undermined por años. Algunos miembros de la familia adaptaron mejor que otros, pero todos reconocieron que el negocio era más fuerte por los cambios que habíamos implementado. Una tarde, casi un año después del mensaje grupal que había triggerado todo, mi padre y yo estábamos trabajando tarde, revisando resultados trimestrales. He estado pensando en tu abuelo, lately, dijo inesperadamente. Cuando me entregó el negocio, dijo algo que no entendí en ese tiempo. Dijo, el mejor legado no es preservación,
es evolución. Creo que finalmente entiendo qué quiso decir. Miré a mi padre thoughtfully. Evolución es más dura que preservación. Requiere admitir que la forma original podría no ser perfecta. Asintió. El orgullo hace eso difícil. Estaba tan enfocado en mantener lo que él construyó que resistí cambios que lo habrían hecho mejor. Sonrió ligeramente, incluso cuando esos cambios venían de la persona más comprometida con su éxito. Nunca es demasiado tarde para evolucionar. Dije, el journey de ser subvaluada a ser respetada no había venido fácilmente. Había requerido que construyera leverage, estar dispuesta a irme, y ultimately, forzar una confrontación que habría preferido evitar. Pero el outcome no era solo mejor para mí, era mejor para toda la familia y el negocio al que todos nos habíamos dedicado. La lección más valiosa no era sobre finanzas o estrategia de negocio, era más simple y más universal. El respeto no se da libremente, a veces debe ser reclamado. El valor no es determinado por el reconocimiento de otros de él, sino por tu propio conocimiento de tu valor y tu disposición a pararte firme en ese conocimiento. ¿Alguna vez has tenido que tomar una postura dramática para hacer que la gente reconozca tu valor? Me encantaría oír sus historias en los comentarios abajo. Si esto resonó contigo, por favor da like y suscríbete para más historias sobre encontrar tu voz y pararte firme. Y no olvides compartir con alguien que podría necesitar un recordatorio de su propio valor hoy. Gracias por escuchar y recuerda que, a veces, la cosa más poderosa que puedes hacer es simplemente honrar tu propio valor, incluso cuando otros aún no lo ven.